Es posible que estás pasando por un mal momento. Hoy, en nuestro país, muchas personas no llegan a fin de mes. Cuando una madre o un papá va a un supermercado a comprar los alimentos para sus hijos, para su familia, se encuentran que los alimentos están 3 veces más caros que la semana anterior. Muchos están en busca de trabajo, muchos otros perdieron su trabajo, están durmiendo en la calle, y más en esta época donde se viene el frío o las lluvias por días, las calles afectadas por el agua, y también podemos sumar el tema de la falta de vivienda, la escasez, la locura de los alquileres, y más cuando hay familias con hijos que les urge encontrar un alquiler. Y muchas de aquellas personas se preguntan dónde está Dios. Muchos se encuentran desanimados, con pesadez, con incertidumbre, como que ya no dan más, muy cansados. Pero quiero que sepas y que tengas presente que Dios en ningún momento se olvida de vos, en ningún momento se olvida de tus hijos, en ningún momento Dios se olvida de la mamá que tiene que dar de comer a sus hijos. Dios no se olvida, y para esto viene a mi memoria uno de los siervos fieles de Dios, Job, quien pasó por muchas pérdidas. Él perdió a sus hijos, perdió su trabajo, perdió sus ganados, su tierra, perdió mucho, y en lo último también se vio afectado por una enfermedad muy cruel, muy dolorosa, por la lepra. En este caso, quizás te preguntes qué pasaba si Job hizo algo malo, porque en muchas de estas situaciones algunos buenos amigotes o aquellos opinólogos dicen: si te está pasando todo esto es porque algo malo hiciste. Y sabes que la palabra de Dios responde que no fue así. Cuando las personas pasan por distintas dificultades, por distintas tribulaciones, es por algo, pero no es que Dios se haya olvidado de vos, no significa eso. En ese momento Job estaba rodeado de sus amigotes. ¿Y por qué digo así? Porque estos amigotes estaban muy, pero muy errados en sus creencias. A veces en la vida hay personas bien intencionadas, hay otras que no, que a veces no suman y tampoco son de edificación. Lamentablemente es así. Pero en este caso, por todo esto lo que pasó Job, ¿vos creés que Job había dejado de confiar en Dios? ¿Creía Job, confiaba en Dios aún en todas esas situaciones? Job, por supuesto que esperaba, tenía expectativa que Dios lo ayudaba, pero había algo que Job sí tenía en claro, que él no iba a soltar la mano de Dios, aunque Dios no le respondiera en ese momento. Quizás él había dicho: bueno, si yo tengo que pasar por todo esto, prefiero pasarlo, pero siguiendo, creyendo él en Dios. Y Job, una de las cosas que él tenía es que él amaba a Dios, y que él sí, aún en la adversidad, él sí quería permanecer íntegro. Hay veces en que todos elaboramos nuestras propias creencias o esas teologías caseras de condiciones las cuales Dios no aprueba. En el libro de Job nos enseña que en ocasiones la gente es muy religiosa, incluso hasta las personas que son bien intencionadas. Hay otros que pueden burlarse inadvertidamente de los propósitos de Dios cuando la realidad cruda de la vida no calza dentro de sus convicciones, ordenanza o los que les conviene. En el caso de los amigos de Job, expusieron en este caso con resonancia espiritual sus explicaciones de los caminos de Dios, como si sus credos, su religiosidad fueran infalibles. Ellos nos muestran que hay personas bien intencionadas que pudieran estar operando con una teología, creencia incorrecta, cuando aplican a las situaciones de la vida lo que ellos entienden de Dios. Pero a veces esto es muy, pero muy peligroso.
Los caminos de Dios nosotros lo vamos a entender cuando nosotros estemos bien empapados de todo lo que Jesucristo hizo cuando estuvo acá en la tierra, de todas las cosas que Jesucristo habló y nos enseñó. Si nosotros no tenemos cuidado en nuestros intentos de entender o explicar a Dios, podemos acabar cayendo en algo que es muy peligroso. Por eso quiero que entiendas, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, él en un momento en la palabra de Dios, él dijo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. ¿Qué es lo que nos quería enseñar el apóstol Pablo? Que él, así como todos nosotros, cuando sentimos desanimados, cuando sentimos confusión, cuando nos sentimos vacíos espiritualmente, el apóstol Pablo sintió debilidad en sí mismo, pero también en ese momento sintió que Dios podía mostrarse fuerte a través de esa debilidad. Quiere decir, cuando nosotros estamos atravesando estas situaciones que nos sentimos débiles, es ahí donde Dios mismo empieza a obrar, empieza en nuestro interior, en ese vacío que nosotros sentimos, y cuando nosotros más buscamos de Dios, es cuando Dios empieza a obrar interiormente en nosotros, es cuando Dios, nuestro amado Jesucristo, empieza a crecer en nosotros. Es ahí cuando el Espíritu Santo empieza a poner luz en nuestro camino. Esa confusión se va en el nombre de Jesucristo. Es cuando algo nuestra carne muere, y es cuando Jesucristo, algo nuevo, resucita en cada uno de nosotros. Ponete a pensar, si ninguno de nosotros pasa por ningún tipo de dificultad, ¿en qué momento Jesucristo va a resucitar en nuestra vida? Si todo es color de rosa, si todo es fabuloso, todo es lindo, ¿en qué momento nosotros como seres humanos vamos a madurar? ¿En qué momento nosotros como hijos de Dios vamos a crecer como hijos de Dios? Si nosotros no pasamos por algún tipo de dificultad, ya sea económico, algún tipo de dificultad en el trabajo, algún tipo de dificultad con nuestros hijos, algún familiar, lo que sea, si nosotros no pasamos por eso, vamos siempre a estar estancados, siendo pequeñuelos, inmaduros, caprichosos. Entonces, si nosotros no aceptamos pasar por este tipo de dificultades, Jesucristo no va a resucitar algo nuevo en nosotros. No van a ser esa nueva criatura que habla la palabra de Dios. Entonces es momento de tomar y tener en cuenta las palabras de Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando somos débiles, ahí es el momento de permitirle a Dios que obre en nuestra vida. Es el momento, en esa debilidad, de confiar en la clase de Padre que cada uno de nosotros tiene, de un Padre todopoderoso que tuvo y tiene y tendrá el poder para cambiar las situaciones. Si nosotros nos hacemos el hábito saludable de meditar en la palabra de Dios, de abrir ese libro de la palabra de Dios, entonces se nos va a hacer el hábito saludable de crecer espiritualmente, que Jesucristo crezca en cada uno de nosotros. En el caso de Job, que también acá he buscado un pasaje bíblico, una de las razones por la cual Dios en ese momento permitió que Job pasara por toda esa tribulación es para demostrar que Job tenía confianza en él. Y nuestro Padre Celestial sabía que Job se iba a mantener íntegro, por eso permitió también que pasara por todas esas situaciones. Y te hablo, eran situaciones muy duras, perder a sus hijos, perder todo económicamente, pasar por una enfermedad muy dura. Entonces Job creyó en Dios, aún
sabiendo que en ese momento Job, había muchas cosas que no estaban reveladas en ese momento, pero Job confiaba porque sabía quién era Dios. Entonces es momento cuando nosotros nos damos cuenta que nos hace falta crecer espiritualmente, porque a veces nos bajoneamos, a veces dudamos que Dios vaya a responder y queremos hacer todas las cosas a nuestra manera. Ahí es momento de detenernos y decir, ya está, ya lo he hecho de esta manera y me he golpeado la cabeza contra la pared porque me salió mal. ¿Por qué no esperar a que sea Dios obrando en tu vida? ¿Por qué no esperar y confiar que Dios tiene la solución y es quien va a poner luz en tu camino? En toda la palabra de Dios siempre vas a encontrar promesas, garantía. La garantía mayor es la de Jesucristo, que vino y dio su vida por vos, por mí, por todo aquel que en Él crea y que lo quiera recibir en su vida. Entonces es momento de no seguir golpeándose la cabeza contra la pared y darle la oportunidad a que Dios empiece a ordenar tu vida. En toda la palabra de Dios siempre encontramos que Dios nos da esperanza. Dios nos anima a cultivar esa fe genuina en las promesas que Él tiene. Él nos creó con un propósito. Si Dios cree en nosotros, así como Dios ha creído en este siervo fiel Job que se mantuvo íntegro, es momento de aprender a confiar en los caminos que Dios tiene para vos, para mí. Es momento de confiar en cada una de las afirmaciones de Dios. El primero que creyó en vos, en mí, es nuestro amado Padre, el gran yo soy, el que siempre ha tenido y el que sabe de principio a fin eternamente cuál es el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y dice que los caminos de Él son perfectos. Es momento de empezar a plantearnos qué es lo que queremos. Y es momento de no perder tiempo y hacer lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo conoció a Dios porque Dios le dio una nueva vida. Y por último, quiero que después puedas leer Salmo 27 y recordar y meditar en esta palabra que te voy a compartir. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carne, ellos tropezaron y cayeron. Luego dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Este versículo me encanta porque es Dios cuando nos caemos, es Dios mismo quien nos levanta. Y sobre todo, algo hermoso que dice acá para meditar. Dice, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. También acá es algo muy, muy lindo que lo podemos aplicar cuando estamos mal. Es momento también de, ¿por qué no?, cantarle a nuestro Padre Celestial, cantar cánticos de alabanza, de adoración, porque eso también alegra nuestro espíritu. Y también la importancia de invocar el Dios que tenemos. Cuán maravilloso es nuestro Padre Celestial, cuán hermoso que es Él. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará, Él es nuestro escudo. Mi Padre Celestial es mi escudo, eres mi fortaleza. Entonces también el invocar. Luego la palabra de Dios dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro.
Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Entonces nosotros, como dice acá la parte final de la palabra de Dios, aguarda a Jehová. Tenemos que aprender en medio de la dificultad, tenemos que aprender a aguardar, a esperar la respuesta que tiene Dios para nuestra vida. Él no se equivoca, sus caminos son, dice la palabra de Dios, que los caminos de Él son rectos. Entonces, aunque nuestra alma, nuestra carne se impaciente o esté preocupada, ansiosa, tenemos que aprender a esperar la respuesta de nuestro Padre Celestial. Y el final dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón y esperar a Él. Entonces Dios siempre va a poner en nuestro camino una senda donde Él nos va a guiar y Él no nos va a desamparar, porque dice, Dios de mi salvación. Entonces esa también es una invocación de decir todos los días, Dios de mi salvación. Y también pedirle a Él que nos guíe en todo momento. Y por último, como decía el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y somos fuertes porque nuestra debilidad es donde Dios resucita algo nuevo en cada uno de nosotros. Es donde Dios pone luz en nuestro camino y es donde Jesucristo resucita en la vida de cada uno de nosotros. Su palabra dice que Él no desampara al justo, y si Él creyó en vos, en mí, y murió por cada uno de nosotros, es porque Él tiene un propósito maravilloso para tu vida, y no estás solo, es Él el que te da fuerza, el que te fortalece, y el que te responde en los momentos cuando vos crees que Él se ha olvidado de vos. Él te dice, hijo mío, yo no me he olvidado de vos, porque vos estás en la memoria de nuestro Padre Celestial, porque Jesucristo creyó en vos y murió por vos, por mí y por esta humanidad. Así que te animo a que puedas leer este salmo y que en esos momentos en que más lo estás necesitando lo puedas leer en voz alta y puedas invocar y decir, Dios de mi salvación, Él no se ha olvidado de vos.